Hola, hermanos y amigos de la Iglesia Evangélica Bautista de Campana. Hoy, como todos los jueves, les traigo la reflexión tomando como referencia en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad, como la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Qué interesante declaración que hace el apóstol Pablo acerca del valor y de la acción de la palabra en aquel que la cree y la recibe, la palabra poderosa que transforma vida. Pero también, como en ningún otro pasaje, aquí habla con tanta seguridad de esa oportunidad, de ese privilegio que cada creyente tiene, que Dios lo usa para transmitir esa palabra del Señor. Y así ha sido a través de los tiempos, desde los tiempos de las Escrituras bíblicos. Vemos hombres y mujeres recibiendo esa palabra y siendo obedientes, llevándola a aquellos a quienes era destinado. Encontramos en Jeremías 15:16 que el profeta dice: fue hallada tu palabra y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón. En este sentido, la palabra hizo un efecto de poder, de provecho, de gozo para el profeta. También en Primera de Reyes 19:12 vemos al profeta Elías, después de un gran triunfo que había tenido en el Señor con los profetas de Baal, allá en el monte Carmelo, ahora estaba como desanimado. Y justamente en ese momento viene la palabra de Dios y él dice que la recibió como un silbo apacible y silencioso. Qué interesante. También leemos en Éxodo 33:11 que Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Pero ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro se encarga de decir que los santos hombres de Dios hablaron no por sí mismos, sino inspirados por el Espíritu Santo, lo que da valor espiritual, da valor a que este mensaje no es un mensaje de carácter humano, sino que es un mensaje que proviene del mismo corazón de Dios para cada uno de sus criaturas. El apóstol Pablo da un detalle más importante cuando escribe a su discípulo Timoteo, y hablando del valor de la palabra y de la acción que puede realizar, no es que puede, sino que realiza la palabra en aquel que la recibe, cree y la obedece. Él dice: porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Qué interesante. Y ciertamente así fue la experiencia de estos hermanos de Tesalónica, que en aquel entonces recibieron el mensaje de parte del apóstol Pablo. Esa palabra caló hondo en el corazón de estos hombres, y la gente misma, dice las Escrituras, que daban testimonio que estos hombres verdaderamente habían cambiado, y ahora ellos, como vieron resultado de que era palabra de Dios, también la llevaban a otros en otros lugares. Qué importante, la palabra de Dios que actúa en ustedes. Y es así, actúa en aquel que la cree y la obedece. En Juan 8:32, Jesús dijo: y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libre. Y Jesús es la verdad revelada. Como cristianos, los que hemos creído y experimentado el poder de la palabra, no solamente tenemos la oportunidad de ser testigos de esto, sino también de ser obedientes a ese mandato que dejó Jesús en la gran comisión: id y predicar el evangelio, pero sabiendo que esa palabra, como dice la misma Escritura, lo dice el Señor, porque mi palabra no volverá vacía. Y como la palabra de Dios va a hacer su efecto, a nosotros como facilitadores debemos tener también esa constancia de orar por aquellos que la recibieron, para que el Espíritu Santo de Dios siga trabajando en la mente, en los corazones de esas personas. Y así se cumple el propósito de Dios, de que esa palabra sea de bendición, de salvación. Que cada día podamos tener ese gozo, esa experiencia de ser comunicadores de este mensaje cambia vida. Y no te olvides que seguir a Jesús cambia muchas situaciones. Así que adelante, que Dios te bendiga, y será hasta la próxima semana.